A ver, seguramente usted ha escuchado con alguna frecuencia o no, depende de las circunstancias, el término o los términos cuidados paliativos. De hecho, hubo en Argentina una corriente médica que tuvo que ver con esto en algún momento, que tuvo alguna difusión pública y luego lentamente fue desapareciendo. No la corriente médica, sino la difusión de estos temas. Y creo que, aunque parezca esto muy penoso o muy triste, o bueno, qué depresión escuchar estas cosas, pues forman parte de la vida y de la muerte y del tiempo anterior a ella, etcétera, y del cuidado que todos debemos tener para terminar nuestros días con la adecuada atención o los días de nuestros familiares con la adecuada atención o con la adecuada información para que el sufrimiento sea el menor posible. Yo le quiero contar, Horacio, que pocas veces he entrevistado a farmacéuticos vinculados con esto. La verdad es esta, por ese motivo para mí es tan sorpresivo como para usted entrevistar al doctor Horacio Miguel Benjerou, Sí. que es farmacéutico, y nos va a hablar sobre el rol del farmacéutico en los cuidados paliativos. A ver. Bueno, el rol del farmacéutico arranca en el momento en que el paciente o el pariente del paciente concurren a la farmacia con la prescripción médica, Una receta de control de estupefacientes. una receta oficial. Una receta oficial, correcto, de control de estupefacientes, y en ese momento sucede que los pacientes a veces y los parientes también vienen muy temblorosos, muy llorosos, afligidos, con una carga de angustia muy grande, y le dicen al farmacéutico, doctor, vengo a hacer esta receta magistral que me mandó el médico con esta receta especial. Normalmente le dicen receta especial porque es de un color verde, un color doble, distinto. Entonces le dice al farmacéutico, el médico le dio morfina. Y ahí se larga una carrera contra los mitos de la morfina, es decir, toda una serie de circunstancias que hacen a la educación, digamos. Ahí el farmacéutico tiene que adoptar como un rol de docente, ¿no? Y trasladar toda esa angustia a un plano de que la persona comprenda que, bueno, que el problema que tiene su mamá o su papá o su abuela ya ha entrado en un periodo en el cual no hay cura, pero hay cuidados. Hay cuidados. Entonces, justamente el tema, la palabra cuidados viene muy bien porque el año pasado tuvimos la visita de un profesor inglés, el doctor Robert Twycross, que él explicó muy bien que originalmente se hablaba de medicina paliativa. Sí, es verdad. Y que gradualmente, por ejemplo en Inglaterra, quitaron el tema, la palabra medicina para hablar de cuidados paliativos. Entonces en cuidados paliativos de golpe aparece todo un equipo, porque esto no lo hace solamente el farmacéutico. No, claro. Entonces un equipo que interacciona, médico, enfermera, enfermero, psicólogo, psicooncólogo, es decir, asistente social, sí, claro, farmacéutico. Y justamente el rol del farmacéutico es un rol muy especial, porque, como bien explicaba una doctora una vez con la cual tuvimos un Ateneo, la última persona que ve el paciente o el pariente antes de concurrir a su domicilio para tomar los comprimidos, aplicar y demás, es el farmacéutico. Ahora, Horacio, cuénteme cómo se desarrolla la acción. Llega el paciente con la receta oficial, sí, con la receta especial, como él la llama, y dice, necesito que me dé morfina para mí. ¿Usted qué hace? Entonces, en ese momento sucede lo siguiente, es decir, se siente la carga de angustia que trae la persona. Entonces, en ese momento entran a jugar lo que sería la parte comunicacional del farmacéutico. A eso quiero llegar. Entonces, ¿usted qué le dice? ¿Qué le contesta? Entonces, en ese momento tomamos la receta y decimos, bueno, muy bien. Esta persona, ¿quién es? Es decir, ¿es su papá, su mamá? Bueno, buscamos ver el vínculo. Porque, es decir, muchas veces... ¿Eso usted lo hace en el mostrador de la farmacia? En el mostrador de la farmacia. En el mostrador de la farmacia. Se inicia, como bien decimos nosotros, una incorporación del paciente a una especie de
base de datos. Bien. Donde empezamos a tomar la información. Por ejemplo, distancia que vive de la farmacia. Muy importante, porque están viniendo muchos pacientes del conurbano. ¿Y por qué es importante, importante la distancia? Porque si la persona va a consumir una morfina al 2% en solución y el médico le hizo una receta que supuestamente, de acuerdo a la legislación, se consumiría en 10 días, si ese paciente termina de consumir su frasquito, digamos, el día jueves o viernes, es muy importante que tenga el fácil acceso, porque digamos, hay un momento en el suministro del medicamento que es un poco traumático, que es el fin de semana. Horacio, pero ¿morfina tienen todas las farmacias o no? No, morfina no tienen todas las farmacias. ¿Por qué no? Todas las farmacias están habilitadas. Bien. Es decir, la ley habla de la habilitación, es decir, usted tiene que concurrir a una farmacia habilitada. En realidad, todas las farmacias que habilita el Ministerio de Salud están habilitadas para tener morfina. Tienen su libro de psicotrópicos y para los opiáceos. Entonces, pero ¿qué pasa? Como el trabajo, digamos, entre comillas, se incrementa, porque hay que tener registro de los productos comerciales y de las preparaciones. No todas las farmacias tienen todas las en stock farmacias morfina. Toman o el farmacéutico se dedica. Entonces, ¿la morfina se las entrega al Ministerio de Salud? ¿Se la entrega a un laboratorio? La morfina la compramos a droguería. Perfecto. De la misma manera como compra cualquier medicamento. Como compramos qué sé yo, paracetamol en polvo para hacer comprimidos de paracetamol o cápsulas de paracetamol. Perdón, Horacio, usted puede cambiar, los farmacéuticos están habilitados para cambiar la receta en virtud de las circunstancias de una última ley que tiene ya un año y medio. Usted puede decir, no, mire, en lugar de morfina inyectable, ¿por qué no se pone este parche de fentanilo? No, es prohibido totalmente. ¿Sabe usted que tiene, en términos de eficiencia analgésica, tiene más o menos la misma eficiencia? Pero eso no. No, porque nosotros, es decir, en el tema del recetario de estupefacientes eso no se puede cambiar. No se puede modificar. No se puede modificar, es decir, es lo que recetó el médico y tenemos que cumplir a rajatabla, es decir, una medicación que involucre un mínimo de 10 días. ¿Por qué un mínimo de 10 días? Porque ahí viene el tema de la distancia. Muchas veces, es decir, el paciente se encuentra conforme con la farmacia que le está brindando el medicamento. Entonces, pero vive muy lejos. Entonces el médico por ahí, que es un médico que no es de la zona, sino que son los médicos que van a domicilio, le hace una receta por 20 días más, porque el paciente ya está bien medicado, es decir, respondió a la medicación, bien a la medicación, los trastornos secundarios son pequeños, no hay inconveniente, entonces le alarga la medicación. Simultáneamente han salido en el comercio productos que vienen por 100 comprimidos también, o sea que jamás se podrían... ¿De morfina? No de morfina, por ahí de metadona. ¿De metadona? Ningún paciente toma 100 comprimidos, por más baja que sea la dosis, 100 comprimidos de metadona en 10 días. Sobre todo aparte porque la metadona... Salvo que sea orinómano. Una cosa así. Claro. Entonces, bueno, ese es otro tema. Claro. Ese es otro tema que surge de la consulta. Eso ¿no? Es decir, ¿en qué momento va a ser adicto? Exactamente. Claro, ¿en qué momento va a ser adicto? ¿No? Es decir, empieza a tomar esto. ¿En cuánto tiempo lo tenemos como tengo un adicto en casa? Entonces, ahí vienen los mitos, que es la hojita que yo traje. Es decir, adicto no va a ser nunca. Justamente. Eso por eso es un mito. Es decir, adicto no va a ser nunca. ¿Por qué no va a ser nunca? ¿Por qué no va a ser nunca? Porque justamente el paciente, por ejemplo, en el caso del paciente oncológico, la carga de dolor que generan, digamos, los tumores y el proceso, como las quimios y demás, actúa como esponja de los opioides. O sea que la persona que toma morfina o aplica un parche de fentanilo o toma oxicodona o metadona, es decir, su carga de dolor absorbe totalmente eso, esa medicación, no queda flotando. En realidad entonces, la necesita realmente para mitigar el dolor, no para aliviar el dolor. Exactamente, claro. El dolor es su reaseguro. Claro.
Es más, el médico normalmente en cuidados paliativos, eso se ha visto, hubo un programa el año pasado de este chico que lamentablemente falleció, que hizo en Caos un programa con el Hospital de Clínicas, Juan Castro. Él hizo un programa con cuidados paliativos del Hospital de Clínicas y justamente ahí se ve que el paciente que entra al servicio de cuidados paliativos responde una serie de preguntas, claro, ¿no? Minimental test, el CAF, una serie de... Entonces se evalúa y se ve digamos, la posibilidad de que sea o no un adicto en potencia. Claro. Entonces ahí el médico tiene un reaseguro de hablar con el farmacéutico y decir, bueno, esta persona, es decir, solamente toma esta medicación, es decir, no se te ocurra, si viene a pedirte más, es decir, lo derivás al consultorio de los médicos y nosotros ahí vamos monitoreando la cantidad de opioide de acuerdo a la escala de dolor que corresponda. Horacio, muchas gracias, ha sido realmente muy amable. Debo confesar que me desasnó porque obviamente el papel del farmacéutico lo conozco, pero no lo conocía en este aspecto tan particular de hacer docencia en el suministro de medicamentos de este tipo, así que le agradezco mucho la información. Es decir, nosotros, es decir, cada persona que llega al mostrador de la farmacia, a veces estamos una hora con ellos. Mucha suerte, Horacio, muy amable. Muchas gracias. Por quédese sentado, no se mueva, porque tenemos que ir a un corte y volvemos rápidamente con ustedes con más noticias, con más información para que usted tome decisiones a punto de partida de ella, claro. Gracias, Horacio.